Ya, a ver, chicos, vamos a considerar nosotros lo siguiente. Recuerda que se considera que más o menos que la palabra o el vocablo magnetismo proviene, ¿no?, de esta isla antigua, ¿no?, de esta isla de la antigua Grecia, ¿no?, actualmente en Turquía, ¿no?, llamada Magnesia, ¿no? Y existen diferentes versiones, ¿no? Algunos hablan incluso de una persona que tenía un nombre también medio raro, que también empezaba con Mag, ¿no?, en este caso, para poder hablar de lo que era una piedra, ¿no? Otros establecen que fue el mismo Tales de Mileto también quien descubre la piedra, ¿no?, la llamada magnetita, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos nosotros, vamos a decir, la raíz de la palabra magnetismo. En este caso que está acá, entonces consideramos nosotros que los imanes son los materiales que presentan magnetismo. Que presentan magnetismo. Ya, de esta manera. Sabemos que pueden ser naturales y dentro de los imanes naturales tenemos a la magnetita, como un ejemplo, ¿no? O artificiales como los electroimanes. Ya está. A ver, vamos a considerar nosotros ahora la cuestión de que un imán, como tú bien sabes, tiene dos polos, ¿no? De alguna manera, en nuestra etapa, ¿no?, como infantes tal vez, ¿no?, nos hemos encontrado con un imán, ¿no? En algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con un imán. A ver, por ejemplo, ¿no? Puede ser que te han regalado tu ajedrez magnético, ¿no? O te han regalado, o tal los adornitos, ¿no?, de la refrigeradora, ¿no? Los adornitos imantados, ¿no?, de la refrigeradora también, ¿no?, por ejemplo. Entonces, todo niño cuando ve un imán comienza a jugar con el imán. La curiosidad, ¿no?, de ver a qué metales se atrae y a qué metales no se atrae. O sea, una de las primeras cosas que descubrimos con un imán es que el imán no se pega a todos los metales, sino se pega solamente a algunos metales, aquellos metales que llamamos hoy en día materiales ferromagnéticos, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el ferromagnetismo de un material? Depende de su configuración electrónica, o sea, y es algo que está enraigado, vamos a decirlo así, en su naturaleza, ¿no? No es algo que ya nosotros de alguna forma podamos modificar tal vez hasta cierto grado, ¿no? Pero ya no le podemos cambiar la naturaleza al material. Entonces, aquellos materiales en los cuales podemos inducir magnetismo se les llama materiales ferromagnéticos, ¿ya? Entonces, un imán de barra es lo que tenemos acá, su representación. Y sabemos, como te decía, que los imanes tienen dos polos. ¿Por qué sabemos que tienen dos polos? ¿Por qué no solamente un polo? Porque cuando tú juegas con el imán y después de ponerte, ¿no?, a probar qué material, ¿no?, se atrae al imán y qué material no, lo segundo que haces es, si tienes más de un imán, lo que haces es buscar juntarlos, ¿sí o no? Pegarlos. Por ejemplo, lo que hacemos la mayoría cuando tienes su ajedrez magnético, cuando te compran tu ajedrez magnético por primera vez, es buscar emparejar caballo con caballo, torre con torre, alfil con alfil, rey con reina para que se reproduzcan, etc.
Pero llega un momento en el cual un par de piezas no se atraen. Por más que tú le acerques, ¿qué pasa? Se repelen, se rechazan, rebotan. Si nosotros jugamos bastante con el imán, nos damos cuenta que por un lado el imán se atrae con otro, pero cuando volteas a ese imán, por el otro lado lo rechaza, lo repele. Eso quiere decir que el imán tiene un doble comportamiento. Y cuando tú lo partes por la mitad, la convención al inicio era esa, se va a generar dos polos, el polo norte y el polo sur. ¿Quién descubrió esto? Eso lo descubrieron hace muchos años atrás los chinos, ¿no? Los chinos colgaban al imán de barra de una cuerda, siempre se alineaba en dirección norte-sur. Por eso el lado que apuntaba siempre hacia el norte lo llamaron polo norte, mientras que el lado que apuntaba siempre hacia el sur lo llamaron polo sur. De esa manera entonces fue como se dio esta cuestión. En función a ello, nosotros sabemos que los polos magnéticos de un imán, vamos a decir así, son inseparables. ¿Ya? Los polos magnéticos de un imán son inseparables. ¿Qué significa que los polos magnéticos sean inseparables? Si tú divides al imán en diferentes partes, cada pedacito de imán que tú generes va a ser dipolar. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? En la actualidad, no se considera la existencia de monopolos magnéticos. Monopolos magnéticos. ¿Da? Ojo con eso. Sí, o sea, no existe un polo aislado. Entonces, de lo que hemos hablado, nos damos cuenta que los imanes interactúan a distancia. ¿Y qué significa que los imanes interactúen a distancia? ¿Cómo se explicó la interacción a distancia entre cargas eléctricas? Por medio de un campo. Y si los imanes interactúan a distancia, significa que también debe haber un campo magnético para que pueda de alguna manera transmitir la interacción magnética entre los imanes. En este caso que está acá, lo que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿qué cosa es? Lo que debemos tomar en cuenta es que decimos, igualito que el campo eléctrico, dice, el campo magnético se representa con líneas cerradas que salen del norte, e ingresan por el sur. Ya está. Bien, entonces, ¿cómo sería el campo magnético, por ejemplo, de un imán de barra?
Ya está, más o menos así es la representación de un campo magnético, de un imán de barra, pero hay un montón de líneas, pues en realidad, ¿no? O sea, he dibujado acá unas cuantas nada más, pero son un montón de líneas de campo, pues, ¿no? Todas salen del norte y todas ingresan por el sur. Como los imanes son dipolares, al final las líneas de campo se consideran líneas cerradas, ¿no? Porque todas al final salen de un punto e ingresan por otro. Mientras más chiquito sea el imán, digamos, más pequeño va a ser la separación entre ellos. No sé, no hay problema con eso. Bien, análogamente a la intensidad de campo eléctrico debe aparecer también, ¿no?, una especie de intensidad de campo, pero en este caso la vamos a llamar inducción magnética, ¿no? Análoga, ¿no?, en ese caso. El de acá sería B, no B1. Por acá, por ejemplo, podríamos tener acá, este de acá que sería, este de acá sería B2, por ejemplo, así de esta manera, ¿ya? Y entonces B, ¿qué vendría a ser B? B vendría a ser la inducción magnética, ¿no? El análogo a la intensidad de campo eléctrico. B es la inducción magnética. Ya, la inducción magnética se va a medir en teslas en el sistema internacional, ¿ya? Pero también se utilizaba una unidad antiguamente, ¿no? Antiguamente se utilizaba el Gauss para el campo magnético. Y el Gauss, G, vale o equivale a 10 a la menos 4 teslas. Ya por si acaso. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Entonces también existe esa unidad, la unidad del Gauss, en honor a Friedrich Gauss, quien hizo los cálculos del campo magnético terrestre. Bien, entonces, veamos por acá lo que es una brújula. La brújula. Y en este caso que está aquí vemos la brújula. La brújula simplemente es una aguja imantada. Ya, es una aguja imantada que puede girar libremente en torno a su centro. Ya está. La representación de una brújula es más o menos así. Ya está. De esta manera. Y acá entonces tendrías tú una base, ¿no? Y un eje que pasa por el centro de la brújula. La brújula, cuando está sola, solita, ya, cuando no hay nadie ahí cerca de la brújula, no hay ningún imán, entonces la brújula siempre se alinea, ¿no?, de norte a sur. De esa forma. ¿Ya? Ahora, vamos a decir así, en presencia de un campo magnético, en presencia de un campo magnético, la brújula
se alinea con la inducción magnética. Con la inducción magnética. Entonces, si yo tengo una línea de campo magnético, tangente a la línea, ¿quién está? Tangente a la línea está la inducción magnética, ¿ya? Y si yo colocara una brújula, la brújula estaría de esa manera. Así. Ya ahí tendrías a la brújula, ¿ya? Alineada siempre con el campo magnético, con la inducción magnética. Ya si quieres ahí le pones su soporte y su eje, pero ya eso es lo de menos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tomar en cuenta la representación del campo magnético. ¿Sí? Bien, entonces, la Tierra. ¿Por qué la brújula apunta hacia el norte? Si tú perturbas la brújula, la brújula después se va a volver a alinear apuntando hacia dónde, dime. ¿Apuntando hacia dónde, dime? Apuntando hacia el norte, ¿ya? Apuntando hacia el norte de la Tierra, ¿sí? Pero ¿por qué entonces la brújula siempre apunta al norte de la Tierra? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Ah, claro, pues la Tierra debe tener un campo magnético. Ya, la Tierra debe tener un campo magnético. ¿Sí? Entonces, de esa manera. Debe existir un campo magnético alrededor de la Tierra que permita que la Tierra, ¿no?, que la brújula se alinee otra vez hacia el norte cuando tú la perturbas, pues, ¿no? Tenemos una parte, una cara, ¿no?, de la Tierra, y el eje que está acá, ¿cómo se le llama? Este de acá, ¿qué cosa es? Es el eje geográfico, ¿no?, el eje de rotación. Ya, el campo magnético no está perfectamente alineado con el eje geográfico. Es el eje magnético. Y de ahí aparecen las líneas de campo que envuelven a la Tierra. Así. Ese campo magnético de alguna forma tiene cierto grado de importancia. ¿Por qué? Porque nos protege de la radiación cósmica. Por eso es importante. ¿Ya? El campo magnético nos protege de la radiación cósmica. Entonces, de esa manera nosotros no terminamos calcinados, ¿no? Ya está. Ahora, entonces, ese campo magnético, recuerda que va del sur de la Tierra al norte, pues, ¿no? De esa manera la brújula
se desvía apuntando hacia el norte de la Tierra. Entonces, ¿ello qué significa? Que acá cerca del polo sur, ¿qué encuentras? Encuentras el norte magnético. Ya, el norte magnético. Y acá arriba, ¿qué vas a encontrar? El sur magnético. Ya, eso es lo que vas a encontrar, el sur magnético. ¿Sí? Bien. Entonces, los ejes geográfico y magnético están aproximadamente invertidos. Ya, los ejes geográfico, cuando decimos geográfico es el eje de rotación, ¿no? Geográfico y magnético están aproximadamente invertidos. Así. Ya está. Bien. En este caso. Ahora, el ángulo que forman el eje magnético y el eje geográfico, ese ángulo recibe el nombre de declinación magnética. Si es que no me equivoco, en la primera mitad del año, en el primer cuarto, si es que no me equivoco incluso, de año, ¿no? Hubo una tormenta solar muy fuerte, ¿no? Y los vientos solares llegaron a la Tierra con tal intensidad que se llegaron a registrar auroras boreales, incluso en México, ¿no? Y eso es porque esa tormenta solar, esos vientos solares, no es nada más y nada menos que partículas electrificadas o partículas con carga eléctrica que viajan a altas velocidades, ¿no? Y tienen gran cantidad de energía. No son la radiación, es una radiación más energética que podemos detectar, ¿no? Por eso digo, es peligroso cuando la radiación cósmica, o si la radiación cósmica llegara hacia la Tierra, ¿no? Entonces, estos vientos solares simplemente son radiación cósmica, nada más. Y el campo magnético de alguna manera contiene esa radiación cósmica, ¿no? Desviando las partículas cargadas hacia los polos, formando las auroras. En ese caso, la tormenta solar, los vientos solares fueron tan fuertes que estos vienen con su propio campo magnético. Y su campo magnético es tan intenso que desplaza el campo magnético de la Tierra, ¿no? Haciendo de que incidan con más intensidad y por lo tanto la Tierra ya no lo puede llevar hasta los polos, lo lleva por ejemplo a la altura de México, ya estaban entrando en la atmósfera, ¿no? En ese caso. Entonces, un fenómeno muy bonito de ver, ¿no? En ese caso, pero que puede ser peligroso, ¿no? Porque si la radiación cósmica ingresa, adiós, bye bye, ¿no? O sea, hasta luego, hasta nunca. Bien, veamos por acá. Vamos a analizar la fuerza magnética sobre partículas electrizadas. Ya, vamos a trabajar la fuerza magnética y en este caso que está acá de trabajar la fuerza magnética, primero vamos a conocer una convención con respecto a la representación de un vector en 3 dimensiones y en 2 dimensiones. Una convención.
Este de acá, mira. Este de acá es un vector en 3 dimensiones. Se considera que tiene una punta en forma de X o cruz y tiene la punta en forma de cono, ¿no? El extremo en forma de cruz o X y este de acá la punta en forma de cono. Esa es la representación que le vamos a dar. ¿Qué pasa si alguien observa desde aquí? ¿Y qué pasa si alguien observa desde atrás? De esa manera, ¿no? Vive, hijo, vive. ¿Qué es lo que vería la persona 1? La persona 1 vería lo que tú ves si es que observas a tu lápiz de punta, ¿no? Así. Si observas a tu lápiz de punta, ¿qué es lo que ves? Ves un punto. Vamos a colocar acá vista 1. Y en la vista 1, ¿qué ves? Ves un punto. ¿Y qué más? Háblame. Y el contorno. Eso es lo que ves. Ya está. ¿Qué tendrías entonces acá? Cuando yo veo la punta de esta manera, es porque estoy viéndolo así, ¿sí o no? Quiere decir que la flecha está hacia afuera del plano. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Entonces decimos, sale del plano. Sale del plano. Eso es lo que decimos. Bien, ¿qué pasaría si tú la ves desde atrás, hijo? Dime. Dime, ¿qué pasa cuando la ves desde atrás? Dime, cuando tú la ves desde atrás, ¿le vas a ver toda la X, sí o no? Toditita la X. A ver, acá sí sería. Ya está, de esa manera. Y entonces ahí significa que entra en el plano. Ya está. Bien, una vez que ya sabemos eso, vamos a trabajar entonces ahora sí la fuerza magnética sobre una partícula cargada. En ese caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos 1, 2 y 3. Así. Ya, X, Y, Z. Ya está. El campo magnético lo voy a representar con líneas paralelas. Eso significa que es un campo uniforme. Mantenemos el mismo concepto de campo que se trabajó en la parte electrostática, ¿ya? Entonces, campo eléctrico, campo magnético tienen, digamos, una teoría similar. Si las líneas de campo son paralelas, ¿no? Y la distancia entre dos líneas adyacentes es constante, significa que el campo es uniforme, ¿ya? En ese campo vamos a colocar una carga. Ya, en ese campo vamos a colocar una carga, así estaría la carga eléctrica, y esta carga tiene una velocidad. Vamos a empezar con una carga positiva. Ya vamos a empezar con una carga positiva.
de esa manera, y la inducción magnética estaría por acá. Por ahí estaría la inducción magnética, formando un ángulo teta. Se define que la fuerza magnética es la carga producto vectorial de la velocidad por el campo. Esa es la definición para la fuerza magnética. Como la fuerza magnética obedece al producto vectorial, yo tengo que dibujar la dirección de la fuerza magnética como si estuviera operando dos vectores, pues, ¿no? ¿Y cómo se hacía el producto vectorial? Si este de acá es el campo magnético y este de acá es la velocidad, para poder determinar el sentido del producto de los dos vectores, la mano empieza estirada en el vector que aparece primero, ¿sí o no? Leyendo de izquierda a derecha. Entonces la mano aparece estirada acá y de ahí gira en sentido antihorario, bueno, siguiendo el ángulo menor hacia el otro vector, ¿no? Y el pulgarcito me indica la dirección de la fuerza magnética. Ya, la dirección de la fuerza magnética, no en ese caso. Entonces, esta de acá sería la dirección de la fuerza magnética. ¿Ah? Perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético, ¿no? Su definición de producto vectorial. Ya está. Ahora, de esta manera, ¿qué es lo que vamos a considerar nosotros? ¿Qué? La magnitud o módulo simplemente será ¿qué cosa? Valor absoluto de la carga, la rapidez del campo por el seno del ángulo que forma. Ya. A ver, pero Eleazar, si yo no hago la regla del producto, a mí mi otro profe me metía la mano, la palma. ¿No? ¿Cómo es eso? Ya, a ver, la palma derecha entonces. Vamos a ver por acá, con verdecito que es más suave. Una manito. En este caso, cuando voy a usar la palma derecha, debo considerar que la mano tiene que estar estirada, ¿ya? Los dedos se estiran, pero por favor que formen un plano. Si tu dedo se te voltea para atrás, ¿ya? Entonces intenta colocarlo simplemente recto. Porque hay gente que estira su mano y el dedo black se le voltea, ¿no? El pulgar generalmente se le quiera hacia atrás. Y eso porque están todo el día así, clac, clac. Eso hace que tu dedo se deforme de esa manera, ¿no? Entonces tendríamos nosotros a pulgarcito de mí. Ah, este de acá es pulgarcito. Ya, y acá estaría la mano de la palma, ¿no? La palma. Ya está la palma derecha. Ya ahí está la palma. Bien, en ese caso que está ahí, entonces, la palma forma un plano, pues, ¿no? La palma forma un plano, ¿sí? Y ese plano es el plano que debe contener a la velocidad y al campo magnético. O sea, el hecho de repensar, de hacer la palma derecha no era por las puras, sino era para tomar en cuenta que esto tenía que ser un plano. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Muy bien. Entonces, si acá vamos a tener el plano, ¿qué es lo que vamos a considerar nosotros en esta parte que está acá?
Ya, a ver. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros acá? Los deditos se alinean con... ¿Con quién se alinean los deditos? Con el campo magnético, ¿ya? Bien. En ese caso que está acá, por acá, ¿qué vamos a tener? La velocidad, pulgarcito con la velocidad. Y la fuerza magnética es una flecha imaginaria que sale de tu palma. De esa manera. Ya, esa sería la fuerza magnética. Y entonces, ¿ella qué sería? La palma derecha. Palma derecha. Ya está. Muy bien. Veamos por acá. Un campo magnético que está representado por líneas que entran en el plano de la pizarra, así de esta manera. De esa forma. Bien, ahora ¿qué tendríamos nosotros? Una carga eléctrica con su velocidad. ¿Cómo sería la fuerza magnética para esa carga positiva? Mira, si yo utilizo la regla del producto vectorial, el vector estaría hacia adentro, el vector campo. Entonces empiezo con la mano estirada con la velocidad, giro hacia el campo y el pulgar me indica la dirección de la fuerza magnética. Recuerda que la fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad y a las líneas de inducción, al campo magnético, mejor dicho. Entonces, acá forma 90 grados de esa manera. Ya está. Ahora, ¿qué tenemos? Dime, cuéntame. La palma. Si yo hago la palma, empiezo metiendo, ¿sí o no? ¿Está bien o no está bien? X, ¿qué significa? Hacia adentro. Entonces empieza metiendo, mete, con confianza, hijo. ¿Está bien o no está bien? Hacia adentro. Luego pulgarcito tiene que estar alineado con la velocidad. Tuerzo mi mano hasta tenerlos alineados. De la palma imaginariamente me sale una fuerza. Eleazar, yo no me puedo imaginar una flecha, de verdad, no sé cómo hacer eso. Oye, tu imaginación te sobra, pobre tu vecina, ya está en tu mente. ¿No? Pero bueno, si te cuesta imaginar una flecha en tu mano, pero no a tu vecina, colócate un lápiz con punta, no un lapicero. Y ahí estaría la dirección de la fuerza magnética, pues, Eleazar. Pero Eleazar, tienes que pensar que son diferentes tipos de imaginación debido a los diferentes tipos de inteligencia. Yo no he desarrollado la inteligencia geométrica del espacio porque no he tenido una formación adecuada en el colegio. Por eso me cuesta trabajo imaginar una flecha, pero no a mi vecina. Ya está, ¿ves? Tiene justificación psicológica. Todo tiene justificación psicológica. Ya está. Sigamos. Sigamos. ¿Qué tenemos? Tenemos nosotros lo siguiente. En este caso que está acá, tenemos aquí 1, aquí 2 y aquí 3. Aquí 1, aquí 2 y aquí 3. Aquí 1, aquí 2 y aquí 3. Ya está. Dime, ¿qué pasaría si la carga no es positiva? ¿Qué pasaría si la carga es negativa? Si la carga es negativa, simplemente la fuerza tendría una dirección contraria al producto vectorial. Eso significa que yo trabajo el producto como siempre y al final, ¿qué le haces al final? Al final la voltea. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Nada más. Entonces, mira, yo voy a tomar en cuenta una partícula acá. Ahí estaría una partícula. La partícula se mueve con una velocidad v
Y esta partícula tiene una carga negativa, Muy bien, cuando es negativa, hazle lo mismo que le haces positiva. Por ejemplo, mano derecha para el producto vectorial. Si es punto, significa que la flecha está hacia afuera, ¿sí o no? Mi velocidad va hacia arriba y el rosco hacia afuera que va la flecha. Pulgarcito me indica el sentido del producto vectorial. Pero como es negativa, ¿cómo tengo que terminar? Como es negativa, ¿cómo tengo? Atorrante. Ya. Vamos, babies. Entonces, vamos a considerar lo que dice la proposición. ¿Qué pasaría, dice, si ella se mueve hacia arriba? J dice, ¿no? ¿Hacia dónde debería estar la fuerza? Recuerda que es una carga positiva. Es una carga positiva. ¿Hacia dónde debería estar la fuerza? Dime. Este es el campo. Habla, pues, habla. Es que no es habla, tienes que usar tu mano. Yo no veo a nadie usando su mano, pero después para otra cosa sí que bien la usan, ¿no? En este caso que está acá, empiezo. ¿Palma o mano? ¿Cuál quieres? Palma. Palma entonces. Dedos.
¿Con quién habla? ¿Con quién? Con las líneas de campo. Pulgar, ¿con quién? Con la velocidad. ¿Ya están alineados o no? Dime, ¿la fuerza no salía de la palma, sí o no? Por lo tanto, ¿hacia dónde va la fuerza? ¿Se mete, sí o no? La fuerza iría hacia adentro. Y entonces la dibujas así. La dibujas así. Eleazar, yo quiero que me lo hagas con la mano. Ya. Entonces, mano estirada, con velocidad, enrosco hacia el campo magnético con el menor ángulo, hacia allá, ¿sí o no? Y pulgarcito me indica la dirección de la fuerza. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Igualito. ¿Cuál te gusta más a ti? Ya tú ve. ¿O cuál te es más sencilla? Pero tienes que usar la mano de derecha. Tienes que usar la mano derecha. Si no la usas, va a pasar lo que pasa en todos los ciclos. Profesor, yo no sé cómo usar la mano derecha. Han pasado 5 horas de clase de tu tercer ciclo de electromagnetismo y nunca te he visto usar la mano derecha, hijo. Entonces, ¿cómo vas a aprender a usar la mano derecha si no la usas en clase? ¡Qué falta!, dice. ¡Qué falta! Ah, pero para lucir los cachos que te puso tu... No te da vergüenza. Sabías, perdón. Entonces, tienes que usar la mano derecha. Si no usas la mano derecha, no la vas a practicar. ¿Ya? Bien, vamos a la segunda. Está dirigida en sentido más J si la carga se mueve hacia más I. Dime, ¿qué pasa cuando la carga se mueve hacia más I? Necesito que hables. Si no hablas, yo me voy a poner muy triste. Y cuando yo me pongo triste, yo lloro, ¿ah? ¡Habla! Oye, ¿estás aquí? ¿Aló? ¿Qué pasa cuando la partícula se mueve hacia más I? ¿Qué pasa cuando la partícula se mueve hacia más I? Dime, ¿qué pasa? Habla. No hay fuerza. Oye, dime, no hay fuerza, pues. No hay fuerza allí, no hay. ¿Cuánto es el seno de 0? 0. Y por lo tanto la fuerza, no hay. No hay. No hay, pues. Entonces también sería falsa. Ya ves, y tú usando tu mano derecha, veo. Digo, cuando no tienes que usarla, la usas. 3. Dice, está dirigida en más J. Si la carga se mueve hacia más K, dice. Ya, vamos a empezar con la dirección del movimiento de la carga. ¿Qué significa que la carga se mueva hacia más K? Dime. Dime, ¿qué significa que la carga se mueva hacia más K? ¿Cómo dibujaría la carga moviéndose hacia más K? ¿Cómo? Dime, ¿cómo? Si la carga se mueve hacia más K, la velocidad la vamos a dibujar con un puntito así. Esa sería la velocidad. ¿Está bien o no está bien? Velocidad
Hacia afuera, Eleazar. Deditos con el campo, pero no, el campo está para el otro lado. Voy para el otro lado entonces. Así. ¿Está bien o no está bien? Habla. ¿Ahí está bien o no? ¿La fuerza hacia dónde? ¿La sale de la palma o no? ¿Hacia dónde, pues? Nada, ve. Hacia arriba, J, muy bien. ¿Eso dice o no dice? Dime, ¿dice o no dice? A ver. Más J cuando la velocidad es hacia más K. Sería, ¿verdad? Verdadero. Una por lo menos. Una. Para no perder la esperanza. ¿Cuál sería la clave? ¡La clave! ¡Habla! ¿Solo 3? Entonces, ¿qué tenemos? Pregunta 2. 2. Ya, en el caso de la pregunta 2, el problema dice lo siguiente. Una carga puntual de un microculón está moviendo con una velocidad v de 30 I más 40 J. En el instante que ingresa a un campo magnético, en el instante que ingresa a una región donde actúa un campo magnético uniforme B, experimenta una fuerza magnética, dice, halle el campo magnético en teslas, dice la pregunta. A ver, ¿cómo sería eso? La fuerza magnética es igual al producto de la carga por ¿quién? La velocidad por el campo. Así sería. ¿Ya? Así sería. Bien, en este caso que está acá, entonces, la fuerza magnética según el problema es 20. 20I menos 15J. Por, acá sería igual, perdón, 10 a la menos 6 porque está en micro. La carga vale 10 a la menos 6. ¿Y la velocidad qué sería? La velocidad sería 30I más 40J. Multiplicado ¿por quién sería? Por el campo magnético. A ver, en el instante dice, la carga puntual está moviéndose con una velocidad en el instante en el que ingresa a una región. El problema no me dice nada sobre el campo magnético, pero me da de clave solamente en dirección de K. En realidad es un problema que yo no podría afirmar porque me faltaría datos. No. O sea, yo pudiera reemplazar el campo magnético como un Bx por I más un By por J más un Bz por K. No de esa manera. Ya, si yo quiero resolver eso, ¿qué tendríamos que hacer? IJK. Acá iría 30, 40, 0. Acá iría Bx, By, Bz, así. Y de ahí haríamos pues nuestro producto, ¿no? Acá sería L por E sería 40, por ejemplo, Bz por I. Acá luego sería L por L menos L por L, acá sería menos 30 Bz por quién? Por X, perdón, por J. Y luego sería L por L menos L por L, ¿no? Entonces acá sería más ¿quién? ¿Más quién sería? Dime. ¿30I? ¿40 BYZ, no? BX. Y todo esto por K. Así sería. Ahora, ¿qué tendríamos nosotros? Habla.
esta de acá sería la componente en X de la fuerza. Esta de acá la componente en Y. Con esos datos en el yo puedo calcular calcularías el BZ. Pero ¿tienes datos para calcular esto? Habla. Pero Eleazar, esto de acá debe ser 0. Ya, pues L es 0. Si L es 0, 30 veces BY menos 40 veces BX es igual a 0. ¿Qué sería luego? Sería que 30 veces BY igual a 40 veces BX. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Habla, ¿sí o no? Ya, lo que tú sabes es que el BX y el BY están en proporción de 4 a 3. O que ambos sean 0. Pero no, la única opción no es que sean 0. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Entonces ahí el problema no me ha dado datos suficientes. Pero por ejemplo, si me hubiese dicho el problema que es perpendicular a la velocidad, ahí sí podría ser. Pues como la fuerza está en el plano XY y la velocidad está en el plano XY, lo único que queda era que la fuerza esté, que el campo esté en Z, pues no quedaría de otra. Porque recuerda que el campo magnético siempre es perpendicular, la fuerza magnética, perdón, siempre es perpendicular al campo magnético, ya la velocidad. Entonces la única opción que quedaría es que estuviera en Z. Pero así como está, el problema no especifica, entonces yo no debería afirmar necesariamente que es 0, ¿no? Pero por las claves tendría que guiarme, no me queda de otra, pues, ¿no? Entonces vamos a decir que esto de acá sería por BZK. Ya está. Entonces 10 a la menos 6 se va con 10 a la menos 6. Me está quedando 20i menos 15j. Y acá sería K. Mira, J por K es menos I. O I. J por K es I. Ya está. Entonces acá sería 40 BZ por I. Mientras que I por J, ¿qué me da? Menos K, menos 30 ZJ. Entonces de ahí tú te das cuenta rápidamente que el BZ es igual a 0,5, ¿sí o no? Habla, ¿sí o no? Y entonces el campo magnético sería 0,5 K teslas. Ya, esa sería la respuesta. Habla, ¿está bien o está bien? Chicos, ¿está bien? Sí, ya está. A ver, voy a hacer recordar algo que siempre les he comentado, ¿ya? Cuando ustedes dan un celular cargando acá, yo no me hago responsable de lo que pase aquí, ¿ya? O sea, ustedes lo han puesto bajo su propia voluntad. Te digo esto porque a veces, como tú has visto, la regla, por ejemplo, se cae. A veces yo intento que no se caiga y la regla a veces se cae. No, en ese caso. Imagínate que la regla se caiga y caiga encima de la pantalla. No, entonces no es mi responsabilidad. También que yo me desplazo y a veces camino hacia atrás, ¿sí o no? Y a veces tú te has dado cuenta que, por ejemplo, estoy allá, a veces me quedo sin piso y no me doy cuenta dónde piso, ¿sí o no? O a veces cuando vengo por acá puede ser que pise y esté chancando un celular, ¿sí o no? Y no me dé cuenta como ha pasado hace ratito. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Entonces, ¿ya? O sea, yo felizmente tengo la costumbre de que cuando siento algo dejo mi pie ahí, ¿ya? Pero hay personas que cuando sienten algo pisan más fuerte, más bien. Ya, te has salvado que yo he sentido el celular y he dejado mi pie ahí, pero, o sea, no sentí el celular, sentía algo allí. Y después me acordé que había un celular en el piso. Por eso he tenido que sacar mi pie porque de verdad iba a pisar con todo, ¿verdad? Ojo con eso. Entonces, los que han dejado su celular acá se hacen responsables. Si alguno de esos no funciona, yo no me hago responsable, ¿no? O sea, no digo con mucho cariño, ¿no? En ese caso. Ya, vamos. Entonces tenemos la pregunta, vamos con la pregunta 3. La pregunta 3, pregunta de examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería, ya por si acaso. Ya, la pregunta 3 es una pregunta de examen de admisión. Ya, en el caso de la pregunta 3 dice lo siguiente: una partícula con carga positiva mayor que 0 y con una velocidad igual ingresa, a ver si esta consigue eso. Dice, a una región donde existe un campo magnético B, te lo dan de dato, encuentre el módulo de la fuerza magnética que actúa sobre la partícula. A ver,
Como tú eres bravo, tú sabes producto vectorial, entonces mejor vamos de frente con el producto vectorial. Ya para qué irnos con rodeos, ¿sí o no? De frente ya vamos con producto vectorial. Sin asco, ¿sí o no? Acá es J más K, así es, ¿no? Háblame, ¿sí o no? Ya, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros por acá? La fuerza magnética, ¿qué sería? Él multiplica aquí, ya multiplica aquí y me va a quedar QV sub 0 por V sub 0. Luego, I por J, K. I por K, menos J. ¿Sería así o no sería así? ¡Habla! ¡Habla! ¿Sí o no? I por K menos J. I por JK. ¿Está bien? Simplemente lo he ordenado de esa forma. Y yo quiero el módulo. Dime, ¿el módulo qué sería? QV sub 0. QV sub 0 por V sub 0. Dime, ¿y el módulo sería o no sería raíz de 2? Cuéntame. Cuenta, pues. Oye, no seas así. ¿Habla raíz de 2 o no? ¡Habla! Ya, esa es tu clave, márcala. Ya está, sigamos entonces, sigamos. Veamos por acá. Pueblo peruano. Veamos. Decimos. Cuando una partícula cargada, dice, cuando una partícula cargada se mueve dentro de un campo magnético uniforme, dentro de un campo magnético uniforme. Ya, cuando una partícula cargada se mueve dentro de un campo magnético uniforme con velocidad perpendicular a las líneas de campo, a componente perpendicular a las líneas de campo, describe un MCU. Un detalle importante de mencionar es que la fuerza magnética no realiza trabajo sobre una partícula cargada. Y no realiza trabajo, ¿por qué? A ver, dime, ¿por qué? ¿Por qué la fuerza magnética no realiza trabajo? ¡Habla! ¿Por qué la fuerza magnética no realiza trabajo? ¿Por qué? Porque es perpendicular a la velocidad. Porque es perpendicular a la velocidad. Por eso no realiza trabajo.
Ya está. Un detalle importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que si una partícula realiza un MCU, ¿qué debe existir sí o sí? Si una partícula realiza un MCU, sí o sí debe existir una fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta apunta hacia el centro. Si la única fuerza que actúa sobre la partícula, despreciando los efectos gravitatorios, es la fuerza magnética, entonces sí o sí la fuerza magnética debe apuntar ¿hacia dónde? Hacia el centro. Sí o sí la fuerza magnética debe apuntar hacia el centro. No hay otra forma hacia el centro. Acá estaría la fuerza magnética. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? La fuerza magnética hace también el papel de fuerza centrípeta. Entonces, ¿la carga es positiva o es negativa? En este caso, el sentido en el cual se mueve la partícula depende del signo de la carga, porque la fuerza sí o sí debe estar dirigida ¿hacia dónde? Hacia el centro de la trayectoria. No importa el signo de la carga, la fuerza magnética debe estar dirigida hacia el centro de la trayectoria. Lo que va a cambiar, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que va a cambiar? El sentido del movimiento. Porque la fuerza magnética tiene que ir hacia el centro. Entonces, en estos casos, ¿en qué dirección estaría o qué signo tendría la carga? La carga tendría signo positivo porque cumple con la regla de la mano de derecha. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, ojo con eso. Entonces, carga positiva. Una pregunta que hizo el CPRUNI en los seminarios, una pregunta bien pendeja que decía lo siguiente, ¿no? Una partícula que realiza un MCU en un campo magnético, su vector velocidad angular es paralelo al vector inducción magnética cuando la carga es positiva. ¿Te das cuenta? La velocidad angular es hacia afuera y el campo magnético es hacia él. Entonces, ahí está, pues, sería una forma de arma, ¿no? Entonces, si la carga es positiva, la fuerza magnética, o mejor dicho, la velocidad angular es opuesta a la inducción magnética. Entonces, eso es lo que se va a dar. A ver, veamos por acá. Esta trayectoria tiene un radio, pues. Esta trayectoria tiene radio. Y entonces vamos a aplicar nosotros, ¿qué cosa? La fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Y tú sabes que la aceleración centrípeta es v cuadrado entre el radio de la órbita, de la trayectoria. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¡Habla! Dime, la fuerza magnética, ¿a qué es igual? La fuerza magnética sería el valor absoluto de la carga, su rapidez. El campo magnético es igual a ¿quién? Forman 90 grados. Si forman 90 grados la inducción con la velocidad, la fuerza magnética sería, el seno sería 1, ¿sí o no? Ya está. Entonces acá ¿qué tendríamos? Tendríamos la masa, la rapidez al cuadrado entre el radio. Y de ahí despejas el radio y te va a quedar que es m por v entre v por q. Ya, es muy recurrente los problemas con esa expresión, por lo tanto, es mejor aprendérselo. Ahora, tú sabes, ¿qué sabes? A ver, dime. Si es un MCU, ¿qué sabes? Que el omega, que es la velocidad angular con la cual estaría girando la partícula, es 2π entre el periodo. Y esto sería, ¿qué cosa? Sería V entre R. ¿Está bien o no está bien? ¿Sí o no? Ya, tú reemplazas V entre R de acá, él pasaría a dividir y todo a multiplicar. Entonces estaría quedando 2π entre el periodo es igual a ¿quién? 2π entre el periodo sería BQ entre M.
Y de ahí el periodo me está saliendo 2pi m sobre ¿quién? Sobre BQ. ¿Qué tendríamos? A ver, dime. Tendríamos que el periodo no depende. ¿De qué cosa no depende? De la rapidez de la partícula. De la rapidez de la partícula. El periodo no depende de la rapidez de la partícula. Ya, de esa manera, ¿sí? Bien, vamos a salir a corretear el video y regresamos.